Bueno, como estábamos viendo, China es el principal acreedor de Estados Unidos y también es uno de sus principales, el segundo socio comercial de Estados Unidos. Y es una sociedad comercial que pues está en peligro de empeorarse de manera muy importante. Hay que recordar que este fin de semana China le impuso a una tarifa de 35%, mejor dicho, Estados Unidos le puso una tarifa de 35% a los neumáticos o llantas chinas, y a lo que China respondió con una investigación sobre pollos y autopartes. Y la pregunta es, ¿se está haciendo o hay una guerra comercial en ciernes entre estos dos gigantes? Vamos a platicar de esto con David Lewis de Manchester Trade desde Washington, a quien le doy la bienvenida. David. ¿Qué tal, Alberto? Saludo. A ver, ¿quién fue el primer agresor aquí? ¿A qué respondió Estados Unidos con este aumento de tarifa tan importante? Bueno, lo que sucedió es que luego de un estudio de 4 años, la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos certificó que efectivamente había habido un aumento muy precipitado de importaciones de neumáticos de llantas de China, que en el 2004 habían estado como en 4 o 5% del mercado local en Estados Unidos, y ya para este año 2009 subió a 17%. Y la investigación indica que esto ha causado daños económicos a la economía doméstica de llantas en Estados Unidos, y que la compensación que puede hacer Estados Unidos es efectivamente levantar un arancel contra estas importaciones, según lo que se había acordado con China como ley en Estados Unidos y en China cuando China entró a la Organización Mundial del Comercio. Así que, según Estados Unidos, esto es parte del acuerdo que hay con China. Ahora, o sea que básicamente Estados Unidos acusó a China de dumping en llantas. Sí, sí. No necesariamente un dumping, porque nadie ha establecido que los precios a los que los venden están por debajo de lo que les cuesta producir. Entonces, ¿cuál es el delito que acusa Estados Unidos? El delito es que Estados Unidos, como ha tenido tanto incremento China en las exportaciones y ha afectado negativamente a la producción doméstica en Estados Unidos, el convenio de salvaguardias de importaciones que tiene China y Estados Unidos se puede entrar en vigor y Estados Unidos puede imponer un arancel. Ok, supongo que es uno de los, sería, y esta es una pregunta que te hago, uno de los defectos de no tener un tratado de libre comercio. En parte, aunque el tener un tratado no significa que eso no puede pasar, pero es mucho más difícil cuando hay un tratado de libre comercio. Ahora, una pregunta técnica. Me llama la atención que esta determinación la tomaron las autoridades o los investigadores estadounidenses. ¿Por qué no mandaron a la OMC a investigar esto? Bueno, porque como Estados Unidos tiene este acuerdo bilateral con China, no hay necesidad de ir a la OMC a menos que haya una disputa entre ambas partes, lo cual ahora China dice, yo lo voy a llevar a la OMC. Porque China disputa totalmente la decisión de Estados Unidos. Exacto. ¿Hay algo detrás de esto? ¿Hay un lobby aquí metido? ¿Hay algún trasfondo político? No, bueno, hay muchos intereses económicos. Hay que traer a colación, no es la primera decisión de la Comisión Internacional de Comercio. Pero la pregunta que yo te hago a ti como insider ahí en Washington es, ¿esto es una cosa puramente comercial? Es decir, ¿te queda claro que efectivamente China está violando las reglas establecidas en este acuerdo con Estados Unidos? En parte sí, en parte no, porque han habido casos anteriores. En la administración Bush tuvimos 4 casos en diferentes productos, y la administración Bush decidió que no iba a establecer aranceles como el mecanismo para contrarrestar la importación de productos chinos. En este caso, la administración Obama tiene mucha presión de su sector de apoyo político base, los sindicatos en Estados Unidos, y el grupo que trajo esta demanda a la Comisión Internacional de Comercio fue el sindicato del United Steelworkers of America. Así que sí hay un vínculo político mucho más allá de lo comercial. Bueno, y ahora dime una cosa, de acuerdo, 1, a tu experiencia, y 2, a la respuesta china, a la reacción china, ¿tú ves elementos como para que esto se vaya a empeorar, se vaya a gestar una guerra comercial? Bueno, yo no diría guerra, pero sí un pleitecito, porque lo que sucede es que el caso se complica, por ejemplo, en que las empresas de llantas en Estados Unidos no producen las llantas del nivel de precio bajo que producen las chinas. Entonces los chinos dicen, nuestra exportación a Estados Unidos no está afectando la competitividad de las industrias de Estados Unidos, sino que esa industria no es competitiva. Se complica además
hay 4 fábricas en China que producen estas llantas y ¿sabes los dueños americanos. de dónde son? Son americanos. Claro. Entonces eso te complica todo el panorama y lo que me preocupa a mí... Para eso estás tú, David, para asesorar, a eso te dedicas. Lo que para China no es una cantidad increíble, la venta de estos productos es $1.000 millones y ellos estiman que le puede afectar 40%, pero establece un mal precedente, sobre todo en este ámbito de recesión mundial y de tanto discurso de los gobiernos de no entrar al proteccionismo. Entonces eso es preocupante y lo otro es que el tiempo, a una semana de la cumbre del G20, el que Estados Unidos lance esto contra China, ¿cuál es el mensaje que le estamos dando al resto del mundo? Claro, claro. Ahora, de manera bien rápida, por favor, con esta respuesta de China de lanzar una investigación sobre los pollos estadounidenses. Y aquí esta pregunta espero que no sacarte de base mucho, pero me llama la atención que en este contexto de la amenaza de esta investigación sobre dumping de pollos estadounidenses está entrando un nuevo jugador, que es el brasileño que está comprando a Pilgrim's Pride, uno de los mayores productores de pollo de Estados Unidos. ¿Ves alguna influencia aquí? Bueno, el quien sea el dueño de la empresa verdaderamente no tiene pero de pronto Brasil puede estar involucrado también. Bueno, lo que le va a afectar a Brasil es que una operación en Estados Unidos de la cual su empresa es dueña puede verse afectada en este comercio con China. Y obviamente Brasil es uno de los países parte del G20. Exacto. Y hace una quincena hablamos sobre el pleito Estados Unidos-Brasil sobre el algodón en la OMC. Entonces son muchos pleitecitos pequeños que de por sí no son una guerra comercial, pero sumándose es la gota que tarde o temprano colma la copa. Claro, David Lewis de Manchester Traders